Gracias por continuar con nosotros. Continuamos con el tema principal, que es la hernia del disco. Vamos a hablar sobre el abordamiento de la hernia del disco versus ozonoterapia. El ozono, que se puede utilizar en un sinnúmero de entidades, un sinnúmero de enfermedades, podríamos hablar de más de 250 enfermedades que se pueden, la podríamos utilizar por diferentes vías. Cuando nosotros nos referimos a la ozonoterapia en hernia del disco, desde el 1989 que se inició la utilización de esta técnica, y que después otros médicos italianos, cubanos, la utilizaron vía intradiscal, se está utilizando con resultados muy favorables. Y nosotros conocemos dos vías principales que nosotros podemos utilizar la ozonoterapia para abordar lo que es la hernia del disco. Son la vía paravertebral y la vía intradiscal. La paravertebral, que es la que se inició esta técnica en el 1989, y luego Muto y Abello allá en Italia iniciaron la intradiscal. Son dos técnicas que se tienen resultados similares. Uno es ambulatorio, la paravertebral, y otro hay que ingresar al paciente, mantenerlo en observación aproximadamente de 4 a 6 horas. Pero los objetivos, los beneficios son casi similares. La técnica que más se está utilizando es la paravertebral, por los resultados y porque también el paciente la utilizamos ambulatoriamente. Es decir, el paciente acude al centro donde se va a aplicar la ozonoterapia y puede llegar a pie, puede llegar manejando un vehículo, puede llegar en el metro o en guagua, y así mismo no tiene que esperar reposo ni nada, porque no produce, como vamos a ver en unos instantes, no hay efectos que puedan comprometer la vida del paciente. Nosotros inclusive traemos un videíto, si es posible, que lo poder ponerlo para que vean que es una técnica sencilla. No hay que sedar al paciente, no hay que aplicarle ningún tipo de anestesia. Aquí ustedes ven, esta es una técnica nosotros estamos utilizando, esta es una paciente que tiene hernia a nivel lumbar y a nivel cervical. Nosotros lo primero es esterilizar el área. Esterilizamos el área y luego abordamos el paciente. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros primero ubicamos la hernia. Si tiene hernia a nivel lumbar, buscamos la cuarta vértebra lumbar, que está a nivel de la cresta de los sacros, y a partir de ahí nosotros tomamos la referencia para infiltrar. Infiltramos 10 cc de ozono a cada lado de la hernia donde se produce la hernia. Esto no tiene anestesia esta paciente, y ustedes ven que no hace ningún movimiento de dolor. Ella tiene 2 hernias y nosotros aplicamos 4 infiltraciones, 2 infiltración a la derecha y 2 infiltración a la izquierda, y depositamos en cada infiltración 10 cc de ozono. En las cervicales, como ustedes van a ver,
hacemos el mismo procedimiento, pero recuerden que aquí hay menos musculatura y aquí lo que nosotros hacemos con la misma concentración de ozono, esterilizamos el área y con la misma concentración aplicamos el mismo procedimiento, pero a diferencia de la aplicación que hacemos en la región lumbar, que aplicamos 10 cc, aquí como tenemos menos musculatura, aplicamos alrededor de 5 cc de ozono para vertebrar, es decir, a 2 centímetros de la línea media, porque recuerden que es un gas, y ese gas lo que hace es que se expande 2 centímetros cuadrados, todo lo que es 2 centímetros cuadrados, y entonces llega al nivel donde está la hernia. ¿Qué nosotros conseguimos? Recuerden que el mecanismo que produce el dolor, se produce el dolor por 2 mecanismos fundamentalmente. Un mecanismo que es químico y otro mecanismo que es físico, es decir, por la compresión de la raíz nerviosa o de la médula se produce el ozono como analgésico antiinflamatorio. Esa presión que hace va a mejorar el dolor del paciente, y la parte química, entonces hay una serie de enzimas que se van a desencadenar y entonces va a bloquear ese efecto químico que produce la hernia. Esos son los mecanismos por los cuales el ozono se ha venido utilizando con tanta frecuencia y que tiene tanta aceptación. Inclusive la Organización Mundial de la Salud ha aceptado, una de la aplicación que ha aceptado ha sido la ozonoterapia en enfermedades osteomusculares y por ende en enfermedades como hernia del disco, por los resultados que se tienen y por los pocos efectos adversos que puede producir el ozono en los pacientes con hernia del disco. Los efectos secundarios, como ustedes ven, si me pueden enfocar esa imagen, se hizo un estudio. Jacob en Alemania publicó una incidencia de efectos secundarios adversos de la ozonoterapia sistémica, es decir, cuando utilizamos el ozono por vía parenteral, no intramuscular, como en este caso, para vertebrar, como en este caso, de un efecto de 0.0007%. Y dentro de ese efecto, nosotros lo que podíamos encontrar era náusea, dolor de cabeza y fatiga. Es decir, ninguno de los efectos que puede producir el ozono le comprometen la vida del paciente. En ningún momento nosotros vamos a se compromete la vida del paciente cuando se aplica la ozono. Es una técnica sencilla de aplicar, es ambulatoria y asequible a cualquier individuo. Vamos a una pausa comercial y regresamos en unos instantes.